¿Ya comenzamos a exponer o nos esperamos un poquito? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya, adelante, ya estamos aquí todos listos para escuchar a las neiserias. Va que va. Pues a nosotros nos tocaron las Neiserias y estas se van a dividir en dos, que son la Neisseria meningitidis y la gonorrea. Y pues vamos a empezar primero por la meningitidis. Este va a ser un diplococo gram negativo, lo que va a significar que va a tener una forma redondeada y que va a estar presente en pares y sus caras van a ser aplanadas y va a ser como si estuviéramos viendo granos de café. Una de las características importantes que tiene es que esta va a tener cápsula y que esto va a ser la diferencia más característica con la Neisseria gonorrea. Esta va a ser aerobia estricta y va a dar positiva a las pruebas de oxidasa y catalasa y va a tener la capacidad de fermentar glucosa y maltosa, pero no otros azúcares como por ejemplo la lactosa o la sacarosa. Y su reservorio natural va a ser en los humanos, especialmente en el área de la nasofaringe, donde puede vivir sin causar síntomas. Y pues esta es una tablita donde viene prácticamente lo que les acabo de comentar. Metabólicamente va a ser una bacteria aerobia estricta, aunque puede crecer con pequeñas concentraciones de CO2. Va a ser quimiorganotrofa, lo que va a significar que obtiene energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos y en especialmente de los carbohidratos. No va a tener la capacidad de formar esporas ni va a sobrevivir bien sin oxígeno, por lo tanto no va a tener un metabolismo fermentativo. En la parte de las rutas metabólicas principales, esta va a utilizar principalmente la vía de la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato para poder metabolizar a los azúcares. Va a producir también ácido láctico como producto final, pero no va a generar gas y su ciclo de Krebs va a estar completo, lo que le va a permitir una respiración eficiente y va a poseer citocromo C oxidasa, lo que la va a hacer oxidasa positiva. Como fuentes de energía, va a poder oxidar la glucosa y la maltosa, lo cual es un dato diagnóstico importante para diferenciarla de la Neisseria gonorrea también. Y va a requerir medios ricos en nutrientes como el agar chocolate porque no va a poder sintetizar muchas vitaminas y aminoácidos por sí misma, lo que la va a convertir en una bacteria clasificada como fastidiosa. En su mecanismo específico de virulencia, la infección va a empezar cuando la bacteria entra por la nasofaringe y se va a adherir en el epitelio no ciliado. Para esto va a utilizar el pili tipo 4, que va a tener como función mediar la unión inicial entre las células epiteliales y las proteínas OPA y OPC, que se van a encargar de fortalecer la adherencia e incluso le van a ayudar a penetrar a las células. Luego va a atravesar a la mucosa por un proceso llamado transitosis y va a llegar a la submucosa. Una vez que llegue a la sangre, va a usar diferentes mecanismos para poder evadir al sistema inmune, que va a ser la cápsula polisacárida, que va a ser la que se va a encargar de evitar la opsonización y la fagocitosis, reduciendo así la activación eficaz del complemento en la superficie bacteriana. También va a hacer uso de la proteína FHBP, que se va a encargar de reclutar a la proteína reguladora humana del factor H en la superficie bacteriana. Y después el factor H va a inhibir a la vía alternativa del complemento, llevando así a una menor formación del C3b y a una menor opsonización. También la inmunoglobulina A proteasa se va a encargar de destruir a los anticuerpos inmunoglobulinas A de las mucosas y además va a modificar su lipoligosacárido con ácido ciliaco para poder camuflarse en el sistema inmune. Después va de que ya invadió a la sangre, va a llegar hasta el cerebro y ahí va a atravesar la barrera hematocefálica y va a provocar la meningitis. El hipoligosacárido va a actuar como respuesta endotoxina que estimula una respuesta inflamatoria muy fuerte. Se van a empezar a liberar citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6
que pues todas estas en conjunto van a causar fiebre, daño vascular, y en casos graves pueden causar también choque séptico. Y cuando la infección es muy severa, puede producir púrpura fulminante y el síndrome de Waterhouse, que se ve como en la fotita que está en la izquierda, y también puede provocar necrosis hemorrágica en las glándulas suprarrenales. En la parte de la epidemiología, su único reservorio va a ser el ser humano en el área de la nasofaringe. Se va a transmitir por gotitas respiratorias o por contacto cercano, como por ejemplo besar o compartir cubiertos, como cucharas o vasos. Y entre el 5 y el 10% de las personas pueden ser portadoras asintomáticas. Los grupos de riesgo van a ser principalmente niños pequeños, adolescentes y personas inmunodeprimidas. Los brotes suelen presentarse frecuentemente en África y en lugares cerrados, y aunque existe tratamiento, la mortalidad puede llegar al 15%. En la parte de la patogénesis, pues es prácticamente lo que les acabo de explicar del mecanismo de virulencia, viene lo mismo, pero pues así por etapas es la colonización en la nasofaringe, la invasión del torrente sanguíneo, la liberación de endotoxinas, y de ahí vamos a pasar ya a la invasión del sistema nervioso central, que va a producir ya un daño tisular y van a comenzar las manifestaciones clínicas. Un dato importante es que es una bacteria que va a pasar de un estado asintomático en la garganta a una infección potencialmente mortal si es que ésta llega a sobrepasar al cerebro. Ok, en el cuadro clínico suele comenzar de forma brusca con fiebre alta, cefaleas intensas, rigidez de cuello, fotofobia, náuseas y vómito. En casos graves puede presentar petequias o púrpura debido a la sepsis meningocócica y evolucionar rápidamente a choque séptico. También produce coagulación intravascular diseminada o insuficiencia multiorgánica si no se trata a tiempo. En niños y lactantes, los síntomas pueden ser inespecíficos como irritabilidad, somnolencia o rechazo al alimento. En el diagnóstico se basa en varios métodos complementarios. Examen directo, que es la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo, donde se observa diplococos Gram negativo dentro de los leucocitos. También se puede hacer un cultivo, este es en medios enriquecidos como agar chocolate o Teller Martin, considerado el método confirmatorio. En las pruebas serológicas se identifican los diferentes serogrupos de la bacteria mediante la aglutinación. En el diagnóstico molecular, la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, permite detectar el ADN meningocócico con alta sensibilidad y rapidez, especialmente útil cuando el paciente ya ha recibido antibióticos. Eso es lo que ya les dije ahorita. Y en el tratamiento debe de iniciarse de inmediato ante la sospecha clínica con la ceftriaxona o penicilina cristalina, que son los fármacos de elección, por vía intravenosa. En pacientes con alergia puede utilizarse clorafenicol o meropenem, y en los contactos cercanos, que son los familiares o compañeros de cuarto, deben recibir profilaxis de rifampicina o ciprofloxacino o ceftriaxona para evitar nuevos casos. Y pues en la prevención existe la vacuna, que son conjugadas eficaces contra los serogrupos A, C, W, Y y las vacunas específicas contra el serogrupo B. Las medidas de control, pues es la identificación rápida de los casos, el tratamiento oportuno y la profilaxis a los contactos. También se recomienda mantener una buena ventilación en lugares cerrados y evitar la exposición prolongada a personas infectadas. La otra variante, la otra familia va a ser la Neisseria gonorrea. Lo puedes cambiar, por favor. Y esta también va a ser un diplococo gram negativo, pero como les comentaba, a diferencia de la meningitis, esta no va a tener cápsula. Va a ser aerobia estricta, oxidasa y catalasa positiva, y va a fermentar únicamente la glucosa, lo que le va a permitir diferenciarse en laboratorios. También va a presentar un pili tipo 4 y proteína sopa que le van a permitir adherirse a las mucosas.
y su hábitat natural, a diferencia de la meningitis, van a ser las mucosas genitourinarias, las rectales, las faríngeas y las oculares. Y en esta tablita, pues igual les resumo todo. Metabólicamente va a ser una bacteria carnófila, lo que significa que va a crecer mejor con un poco de dióxido de carbono y no va a fermentar en condiciones aeróbicas, ya que no tiene un metabolismo fermentativo verdadero. Esta va a tener energía oxidando glucosa y produciendo ácido láctico como principal producto, y también como dato diferencial, no va a oxidar a la maltosa, a la sacarosa ni a la lactosa. Va a utilizar principalmente a la vía glucolítica clásica y, al igual que la Neisseria meningitidis, tiene un ciclo de Krebs completo y una alta actividad oxidasa y catalasa. En sus requerimientos nutricionales va a ser muy exigente, ya que esta necesita aminoácidos, nucleótidos y vitaminas, sobre todo la NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, y la tiamina. Y por eso en el laboratorio se debe de cultivar en agar Taller Martin o en agar chocolate, que son medios enriquecidos. Esta bacteria va a tener la capacidad de obtener hierro del huésped utilizando receptores específicos como la transferrina y la hemoglobina. En sus mecanismos de virulencia, la infección va a iniciar cuando la bacteria entra en contacto con las células epiteliales de las mucosas genitales rectales o faríngeas, donde va a poder adherirse utilizando las estructuras llamadas Pilis4, que se van a encargar de facilitar la unión inicial a los receptores de la superficie celular, como lo son el CD46 y el CD66. Y aparte se van a encargar de permitir resistir al arrastre del moco. Y posteriormente las proteínas OPA se van a encargar de reforzar esta adhesión, generando un contacto más firme con las células epiteliales y promoviendo a su vez a la invasión mediante la endocitosis o la transitosis. Una vez que ya estén establecida, la gonorrea va a actuar con varios mecanismos, que se van a encargar de evadir al sistema inmunitario y lo que van a hacer es que van a producir a la inmunoglobulina A proteasa, que se va a encargar de degradar a la inmunoglobulina A secretora de las mucosas, neutralizando una de las primeras barreras inmunes. Además de eso, van a poder modificar su lipoligosacárido incorporando ácido ciliaco, lo que va a impedir la activación del complemento y evitar la lisis bacteriana. Finalmente, en la parte del daño tisular, lo que va a hacer es que se va a producir principalmente por una intensa respuesta inflamatoria en el hospedador, y las células epiteliales infectadas van a liberar citocinas y quimiosinas que van a atraer a los neutrófilos, los cuales intentan eliminar la bacteria, pero que al mismo tiempo van a estar liberando enzimas y radicales libres que van a estar lesionando el epitelio. Y este proceso se explica la secreción purulenta y el enrojecimiento característico de la gonorrea. En esta parte de aquí, de la foto de la derecha, es por el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, y esta lesión, yo vi que se le conocía como cuerdas de violín o lesión de cuerdas de violín, y es en las mujeres. En la parte de la epidemiología, se va a transmitir por contacto sexual directo o durante el parto de madre a hijo. Y es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, con más de 80 millones de casos al año. Listo. También va a afectar principalmente a jóvenes de 15 a 29 años, y actualmente hay un problema serio con la resistencia antibiótica, incluso la ceftriaxona, que es el tratamiento de elección para la gonorrea. Y aparte de ser causado por relaciones sexuales sin protección, otro de los riesgos van a ser las múltiples parejas o haber tenido antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual. Y algo importante es que para esta no existe una vacuna disponible. Al igual que con la meningitis, en el mecanismo de virulencia se explica esta parte de aquí de la patogénesis, pero primero vamos a empezar por la adherencia a las mucosas, después a la invasión y a la supervivencia intracelular, después se va a producir la respuesta inflamatoria,
y finalmente la diseminación. Y lo que va a hacer que la gonorrea persista va a ser su gran capacidad de camuflarse, de destruir defensas locales, de sobrevivir dentro de las células y que tiene la capacidad de aprovechar los nutrientes de la persona que lo hospeda, como por ejemplo el hierro. Ok, en el cuadro clínico, en los hombres produce uretritis con secreción purulenta, ardor al orinar y en ocasiones epidermitis. En mujeres puede causar con una cervicitis, flujo vaginal anormal, disuria o dolor pélvico, y si no se trata puede evolucionar a enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad o embarazo ectópico. En recién nacidos puede causar oftalmia neonatal al pasar por el canal de parto, y en casos diseminandos pueden producir artritis gonocócica o lesiones cutáneas. En el diagnóstico, pues existen exámenes directos que uno de ellos es la tinción de Gram de la secreción uretral o endocervical, donde se observan diplococos Gram negativos intracelulares. En el cultivo, en este medio es selectivo y es en el Taller Martin modificado, considerado el estándar de oro. Y también están las pruebas moleculares, que son la PCR o la NAT, que estas detectan el ADN del microorganismos con alta sensibilidad y son actualmente las pruebas más utilizadas. La serología en este caso no se usa muy seguido. De hecho, casi no se usa, casi no la mencionan. En el tratamiento, eso es lo que ya les dije. En el tratamiento, debido a el aumento de la resistencia antibiótica, el tratamiento se da, que es el ceftriaxona de 500 miligramos intramuscular en dosis única, y lo acompañas de acitromicina de 1 gramo por vía oral para cubrir confección. Y es importante también dárselo a la pareja sexual y evitar relaciones hasta que ambos estén completamente sanos. En la prevención, pues el uso correcto de preservativos, que viene siendo la educación sexual, el tamizaje diagnóstico temprano en poblaciones de riesgo y embarazadas para evitar transmisión perinatal, y pues el tratamiento simultáneo de parejas para cortar la cadena de transmisión. Y no existe una vacuna eficaz hasta el momento, por lo que la prevención depende principalmente de la conducta sexual responsable. Estas son unas tablas comparativas que les dejamos para que ya con calma las revisen, y les tenemos un diálogo bueno, es como un resumen para ver si así ya queda un poquito más claro. Cari, ¿estás ahí? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a comenzar, son como 2 minutos, ¿ok? ¿Sabías que hay 2 bacterias del mismo género que causan enfermedades completamente diferentes, pero ambas muy graves? Una provoca meningitis y la otra una infección de transmisión sexual. Hablas de la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? Exacto. Vamos a empezar con la meningitis, también llamada meningococo. Es un diplococo gram negativo que vive en la nariz y garganta y se transmite por gotas respiratorias, especialmente en lugares con mucha gente o dormitorios cerrados sin ventilación. Ah, sí, recuerdo que hubo un brote en un campamento universitario en Estados Unidos y varias personas se contagiaron en muy pocos días. Sí, y eso pasó porque esta bacteria puede causar meningitis meningocócica, una infección de las membranas del cerebro. Los síntomas aparecen de forma súbita: fiebre alta, rigidez de cuello, dolor de cabeza y manchas rojas en la piel llamadas petequias. Si no se trata a tiempo, puede llegar a un choque séptico y la muerte. ¿Y cómo es que le hicieron para diagnosticarla tan rápido? Pues en los hospitales el médico toma una muestra de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, y en el microscopio se ven los diplococos gram negativos dentro de los leucocitos. Y si se ve eso, es el caso seguro que es meningococo. Luego se confirma en un cultivo en agar chocolate o PCR. ¿Y el tratamiento? Se da ceftriaxona o penicilina cristalina, y las personas que estuvieron en contacto como familiares, compañeros, reciben rifampicina o ciprofloxacino como prevención.
Además, existe una vacuna meningocócica que se aplica en adolescentes o cuando vas a hacer viajes a zonas de riesgo. Ahora, hablando de la prima rebelde, que es la Neisseria gonorrea, la bacteria se va a transmitir por el contacto sexual o de madre a hijo durante el parto. Sí, y su historia es muy antigua, ya que en los tiempos romanos se hablaba de una enfermedad que causa flujo de fuego. Incluso antes de descubrir el antibiótico, era una de las infecciones más comunes del mundo. ¿Y esta qué síntomas va a causar? En los hombres produce uretritis como secreción purulenta y ardor al orinar. En mujeres puede causar cervicitis y si no se trata, enfermedad pélvica inflamatoria que lleva a infertilidad. También puede diseminarse y causa artritis séptica o lesiones en la piel. Y en los recién nacidos puede provocar oftalmia neonatal, una infección purulenta en los ojos. ¿Y cómo se va a detectar? Por tinción de Gram, donde se observan diplococos dentro del neutrófilo o por PCR, que es la prueba más sensible. Crece esta en Teller-Martin y fermentan solo en glucosa, a diferencia de su prima meningitidis que fermenta en glucosa y maltosa. ¿Y cuál es el tratamiento actual? Por la resistencia a muchos antibióticos, hoy se recomienda la ceftriaxona de 500 miligramos intramuscular combinada con acitromicina 1 gramo oral en una sola dosis. Y también es importante tratarse la pareja sexual aunque no tengan síntomas. ¿Cómo podemos prevenirla? El uso de preservativos, la educación sexual y profilaxis ocular en los ojos de los recién nacidos. A los bebés se les pone como la pomada eritromicina para prevenir la gonorrea neonatal. Entonces, aunque sean del mismo género, una va a atacar el cerebro y la otra a las mucosas genitales. Exacto, y ambas pueden ser mortales si no se tratan a tiempo, pero la buena noticia es que puedes prevenirlo con higiene, educación y vacunación. Perfecto. Así terminamos nuestra exposición, dos bacterias hermanas, pero con destinos muy distintos. Gracias. Ah, excelente, chicas. A ver, Jared, ¿te iba a hacer una pregunta? ¿O No, iba? sin preguntas, maestra, la verdad. No No, la estamos verdad, dispuestas. felicitarlas por el esfuerzo que hicieron para que estos temas se entiendan, hacerlos como más amigables. Este, ya nos platicaron y muy bien que son primas hermanas, que se parecen mucho, pero sus comportamientos clínicos y el lugar en donde radican son totalmente diferentes. Entonces, con esta plática que tuvieron entre las dos, donde se informaban acerca de una manera como, digamos, más fluida, más concreta de qué son, qué es lo que produce, pues se nos queda un poco más grabados estas primas hermanas de las neiserias, tanto gonorrea como meningitidis. Entonces, muchas gracias, chicas, por esa idea que tuvieron, que es muy buena. Igual también invito a los otros si también tienen alguna estrategia para que a todos nosotros nos quede más claro todas estas clases, pues bienvenidas. Entonces, pues muy bien. Nos suben por ahí su presentación. Voy a ver también si puedo conseguir neiserias. A veces salen por ahí las neiserias meningitidis y gonorrea también, a ver si podemos ver esos diplococos. Creo que una vez sí traje neiserias, ¿no? No me acuerdo. Pero pues muy bien. Dijeron todo lo que necesitamos saber. Igual también nos pasan sus preguntas para incluirlas en el examen. Sí, Gracias maestra, gracias. a ustedes. Bye bye. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente equipo. ¿Quién es el siguiente equipo? Y nosotros ya vamos. Bueno, nosotros vamos a presentar acerca del vibrio cólera. Sí. Pues las que vamos a platicar soy yo, Pamela Iris Montolladón, y mi compañera Fátima Sofía Sánchez Salinas. Y Mar nos está ayudando a presentar. Siguiente.
Estos son los temas de los que vamos a hablar, igual que son los que han estado hablando todos, que es la taxonomía, metabolismo, mecanismo de virulencia, epidemiología, patogénesis, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y su prevención. En esta parte podemos ver la clasificación taxonómica del Vibrio cólera, que pertenece al dominio bacteria dentro del filo Proteobacteria de la clase Grammaproteobacteria. Es de orden Vibrionales, de la familia Vibrionaceae, de género Vibrio y especie Vibrio cólera. Es una bacteria gram negativa y es el agente causante del cólera, una enfermedad intestinal grave. Esta clasificación nos permite ubicarla dentro del grupo de bacterias con características similares, tanto estructurales como genéticas. Además de su clasificación biológica, el Vibrio cólera también se organiza de forma más específica según su comportamiento epidemiológico que veremos más adelante. En la siguiente. Aquí vemos una clasificación más específica, en donde el Vibrio cólera se divide en distintos serogrupos según el antígeno O de su membrana. Los más importantes son los 01 y el 0139, porque son los que causan las grandes epidemias, perdón. En serogrupo 01 se divide en tres serotipos, el Ogawa, Inaba e Icojima, y además presenta dos biotipos, el clásico y el TOR. Ahora hablando de su metabolismo, para entender bien la cólera debemos entender cómo es que esta bacteria sobrevive y se multiplica tan rápidamente. Esto se explica pues, simplemente por su metabolismo que es altamente adaptable, o sea que tiene una adaptación al ambiente. Aquí se trata de que la bacteria es un anaerobio facultativo. Esto significa que es flexible y puede obtener su oxígeno con o sin energía con o sin oxígeno, perdón. Esta habilidad pues, es clave porque el oxígeno dentro del intestino es escaso, pero esta bacteria puede hacer la transición sin problema al pasar del agua al cuerpo. Y para el crecimiento masivo que vemos en la infección se usa un proceso muy eficiente que es el metabolismo oxidativo. Este lo usa para crecer rápidamente y alcanzar esas altas concentraciones en el intestino delgado. Además de ser eficiente, pues esta bacteria se alimenta, consume sustratos intestinales, siendo la más importante la mucina, que es la capa de moco que va a proteger nuestras células. Y al consumir este moco, la bacteria no solo se va a alimentar, sino que también se va a romper nuestra primera barrera de defensa para tener acceso a las células. Finalmente, este metabolismo no sirve solo para alimentarse, este también interfiere directamente con las células intestinales y pues es una herramienta clave de virulencia para esta enfermedad. Siguiente. Como ya mencioné, pues el virus cólera puede vivir con o sin oxígeno, ¿no? Incluso puede vivir en un medio acuático y esto se explica porque sobrevive en el ambiente como el intestino y pues en el agua. Se dice que es aerobio cuando el oxígeno, porque respira igual que nuestras células y este proceso es el que va a ser clave para que se sigan multiplicando dentro del intestino. Además, se aprovechan sustratos del huésped como la mucina que ya mencioné y el citrato para poder crecer. Y se dice que es anaeróbico porque si no hay oxígeno, pues no se muere, sino que va a usar otros aceptores de electrones como nitrato, TMAO o fumarato. Y pues si de plano no hay nada, va a fermentar carbohidratos para poder sacar esa energía. Siguiente. Como otras adaptaciones, pues se puede que en su ambiente natural el agua va a degradar quitina del zooplancton y esto le va a dar carbono y nitrógeno. También va a tolerar condiciones de estrés como el pH bajo que hay en el estómago y pues todo esto le da su gran su gran capacidad de adaptación. Siguiente. Aquí es la imagen que también aparece en el principio. Aquí podemos ver cómo esta bacteria va a afectar el metabolismo y el crecimiento de las células intestinales del huésped. La bacteria va a consumir metabolitos como el sulfóxido de metionina y el acetato. Y esto va a alterar la homeostasis lipídica y va a contribuir a la muerte celular. Además, se interfiere con las vías de crecimiento de las células progenitoras intestinales, que son las que están como naranjitas y morado, que dicen IPC, y esto va a terminar afectando la reparación del epitelio intestinal.
Por último, la vía inmune, que es la de que como naranja o cafecito, que es IMD, del huésped también juega con un papel pues importante en la patogénesis, ya que va a reducir el crecimiento celular y pues podría afectar la renovación del epitelio. Siguiente. Sobre su mecanismo de... Ay, perdón. Bueno, aquí en la parte de mecanismos de virulencia, primero aquí donde se indica IMD, vemos la capa de moco intestinal, que funciona como una barrera natural que protege las células del intestino. El Vibrio cholera utiliza su flagelo para moverse a través de este moco y poder llegar hasta el epitelio intestinal. Después, donde aparece la sigla IPC, aquí a medias, están las células epiteliales intestinales polarizadas, que forman la pared interna del intestino. La bacteria se adhiere a estas células mediante una estructura llamada pilus correlativo por toxina o TCP, lo que permite formar microcolonias y mantenerse fija. Una vez adherida a la bacteria, libera la toxina colérica y su principal factor de virulencia. Esta toxina altera las funciones intestinales, provocando que eliminen grandes cantidades de agua y electrolitos, lo que causa la diarrea acuosa que es característica del cólera. Además, produce otras moléculas como la proteasa y las adhesinas GPBA, junto con las toxinas accesorias SOD y ACE, que aumentan la permeabilidad del intestino y agravan la pérdida de líquidos. Y por último, aquí donde vemos la etiqueta S de shedding, se presenta el desprendimiento de las células epiteliales intestinales, causadas por el daño que provocan las toxinas, y este proceso contribuye a la pérdida de la barrera intestinal y a los síntomas tan intensos de la enfermedad. Acerca de su epidemiología, cada año se estima que hay 3 millones de casos de esta enfermedad diarreica y aproximadamente 100.000 muertes en todo el mundo causadas por esta bacteria. Sin embargo, los casos de cólera pues están muy subnotificados y faltan mediciones precisas de la morbilidad, tanto de la mortalidad atribuibles. El cólera se presenta principalmente en esos entornos donde hay un acceso inadecuado al agua potable y un mal saneamiento. Y se va a presentar de forma endémica y de forma epidémica. Endémica significa que pues, una enfermedad siempre se va a presentar en una población dentro de un área geográfica. Siguiente. Como ya mencioné, el cólera es endémico en aproximadamente 50 países, que son definidos como aquellos que han notificado casos de cólera en al menos 3 de los últimos 5 años. Esto principalmente en África y en Asia. Además, se han producido epidemias debidas a la cólera en todo África, Asia, Oriente Medio, América del Sur y América Central y el Caribe. Y pues estas epidemias pueden abarcar una amplia zona geográfica, por ejemplo, la cepa implicada en el brote del 2010 en Haití, que se asoció posteriormente con brotes en países vecinos como República Dominicana, Cuba y México. Los casos en entornos son con abundantes recursos, generalmente se importan de viajes a entornos endémicos, epidémicos, o sea, se lo traen. Siguiente. Aquí en esta imagen podemos ver cómo, pues, un poquito de la historia de las pandemias de cólera. Las primeras 5, que son entre 1817, perdón, y 1896, fueron causadas por el biotipo clásico 01. La sexta, que está entre 1899 y 1923, también fue clásica. Y a partir de 1961 surgió el biotipo el TOR, responsable de la séptima pandemia que sigue activa hasta hoy, con 3 olas de transmisión. En 1992 apareció el serogrupo 0139 en Asia, pero actualmente ese casi no circula y pues hoy las variantes híbridas de la ola 3 del TOR son las que predominan a nivel mundial. Como extra, pues hablando de la distribución geográfica actual, la OMS reconoce las zonas calientes donde siguen ocurriendo estos brotes recurrentes. Los factores que favorecen la transmisión pues son el agua y los alimentos contaminados y las malas condiciones de saneamiento junto con la pobreza, desastres naturales y migraciones. Y acerca de los datos recientes o el impacto global, pues se estima que millones de casos cada año con brotes graves aún siguen en el siglo XXI, por ejemplo, en Haití en el 2010 y en Yemen en el 2016, que pues fueron brotes muy grandes relacionados con emergencias humanitarias.
Aquí en la patogénesis inicia cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados con Vibrio cólera. La bacteria logra sobrevivir al ácido del estómago y llega al intestino delgado, donde libera la toxina colérica. Y esta toxina provoca un aumento del AMP cíclico en las células intestinales, lo que altera los canales de sodio y cloro, y como resultado las células pierden agua y electrolitos, provocando una diarrea acuosa intensa y deshidratación severa. Hablando de su cuadro clínico, en general, los síntomas iniciales son una diarrea abrupta, indolora y acosa junto con vómitos. Hay una ausencia típica de náuseas y las pérdidas en heces en los adultos pueden exceder hasta 1 litro por hora, pero en general pues son mucho menores. Y lo más típico y lo más a menudo son las deposiciones que consisten en un líquido blanco carente de materia fecal y esto es conocido como heces en aguas de arroz. Siguiente. La pérdida grave de agua y de estos electrolitos va a resultar en producir una sed intensa, oliguria, que es la producción de orina inferior a lo normal, calambres musculares, debilidad, pérdida marcada de la turgencia tisular, o sea, la disminución de la elasticidad de la piel, con ojos hundidos y piel arrugada en los dedos. Gracias a todo esto, a esta pérdida de agua y electrolitos, se va a producir hipovolemia, que pues es la afección en la que el porcentaje de plasma es demasiado bajo, hemoconcentración, o sea, un aumento en la concentración de las células sanguíneas, como los glóbulos rojos en la sangre, oliguria, que ya expliqué, anuria, que pues es la ausencia casi total o total de producción de orina, y una acidosis metabólica grave con pérdida de potasio, pero con concentraciones séricas normales de sodio. Y si este cuadro clínico no se trata, va a evolucionar a colapso circulatorio, que va a ocurrir cuando el cuerpo no recibe un flujo sanguíneo suficiente para transportar oxígeno y nutrientes a las células y órganos vitales. Además de cianosis, que es el color azulado o grisáceo de las piel, las uñas, los labios o alrededor de los ojos, y estupor, que es pues el estado psicológico de atontamiento con una noble pues, disminución de la actividad mental y motora. Además de que la hipovolemia prolongada pues puede y producir necrosis tubular renal aguda, o sea, pues una lesión renal caracterizada por el daño agudo de las células tubulares y la alteración de su función. Siguiente. Aquí el diagnóstico clínico epidemiológico del cólera se basa principalmente en el cuadro clínico típico, que es una diarrea acuosa abundante y vómitos acompañados de signos de deshidratación. Si este cuadro aparece en una zona donde hay un brote o antecedentes de casos, se puede sospechar fuertemente del cólera, incluso antes de tener los resultados del laboratorio. Y en estos casos es importante actuar rápido con medidas de hidratación y control epidemiológico mientras se confirma el diagnóstico. En la siguiente, por favor. El diagnóstico microbiológico se realiza con cultivo de heces en medios selectivos, siendo el agar TCBS el más utilizado para aislar el vidrio cólera. Este método nos permite identificar la bacteria viva, hacer pruebas de sensibilidad a antibióticos y también estudios epidemiológicos para rastrear el origen del brote. Además, existen técnicas moleculares más modernas como la PCR triplets termoestabilizada que no requiere refrigeración y es ideal para el uso en el campo. La PDL-LAMP que puede detectar hasta una célula en solo 20 minutos y la MLBA que se usa para comparar genéticamente cepas de distintos brotes. En el diagnóstico serológico se basa en la detección rápida de antígenos del vidrio cólera. En la muestra de heces se utilizan kits tipo dipstick que funciona como inmuno- perdón, inmunocromatografía, detectando antígenos de los serogrupos 01 y 0139. Aquí una de las pruebas más conocidas es la Cristal BC o RDT, que da resultados en pocos minutos. Y estas pruebas son muy útiles durante brotes o en zonas con poco equipamiento, ya que permiten actuar rápidamente para confirmar casos y controlar la propagación.
Aquí se tiene una prueba para, pues, el procedimiento para la prueba de diagnóstico rápido, Crista. Primero se tiene que etiquetar el tubo de ensayo, que va a ser de 5 mililitros, con el identificador del paciente. Se tiene que asegurar de que el frasco de reactivo esté intacto y la solución esté turbia o descolorida. Y en caso de que sea así, se tiene que desechar el frasco. Ya que el frasco pues se corrobore que está bien, se tiene que abrir de muestras y se va a añadir la muestra. Para esto, cuando las heces son sólidas, semisólidas o viscosas, se tiene que utilizar el palillo de muestreo para recolectar una pequeña porción de 2 o más áreas de la muestra e introducirla en el frasco de procesamiento de muestra. En cambio, si las heces son líquidas, se tiene que usar una pipeta de transferencia para añadir 2 gotas de la muestra al frasco del procesamiento de muestras. Se tiene que tapar bien el frasco del procesamiento y se tiene que agitar para mezclar bien todo su contenido. Después se va a romper la punta de la tapa del frasco de procesamiento de muestras y se van a colocar 4 gotas de la muestra procesada en el tubo de ensayo de 5 mililitros previamente. Después se tiene que abrir pues con cuidadosamente la bolsa de aluminio a lo largo de la línea perforada. Después se va a inspeccionar el contenido, recordando que solo se tiene que tocar la parte superior de la tira reactiva. Y aquí sí se tiene que revisar esta tira reactiva para asegurarse de que no esté dañada, o sea que no tiene que estar ni rasgada, ni rota, ni descolorida. Y asegurarse de que la bolsa sí contenga un desencadenante que no se haya vuelto blanco, además de desechar la tira reactiva, pues si está dañada o si falta el desecante o si esta sí ha cambiado un color blanco. Se va a marcar la parte superior de la tira reactiva con el identificador del paciente. Se va a colocar la tira reactiva en el tubo de ensayo con las flechitas hacia abajo, que es como viene en la partecita azul de la imagen de la derecha. Después se tiene que confirmar que el extremo inferior de la tira reactiva, o sea, la zona de inmersión, que es lo último que viene, esté sumergido en la muestra procesada, aclarando que las flechas siempre tienen que permanecer por encima del nivel de la muestra, o sea, no tienen que tocarla. Se va a esperar de 15 a 30 minutos, se va a retirar la tira reactiva y se va a leer el resultado. Y siguiente. El resultado, pues aquí lo podemos observar. Aquí se tiene la tablita de la interpretación de los resultados, que pues te va a decir si es 0139 detectado, o si es 019, o si es ambos detectados, o si es ninguno detectado, o si los resultados que obtuvimos no tienen validez. Y en la interpretación esquemática de los resultados, se puede ver que cuando los resultados son válidos, las franjas de control, que son como las que están como rositas o rojitas así, si se tienen estas franjas de control, los resultados sí van a ser válidos. En cambio, si estas franjitas de control no se pueden observar, se va a saber que nuestros resultados no tienen validez. Siguiente. En el diagnóstico molecular, la PCR se usa para detectar genes específicos del vidrio cólera, como se mencionó anteriormente, sobre todo el gen CTXA que produce la toxina colérica. Es una técnica muy sensible capaz de detectar pequeñas cantidades de la bacteria. En la PCR en tiempo real se usa fluorescencia para hacer la detección automática, lo que hace más rápida y precisa aunque requiere equipos especializados. Aquí la PCR multiplex puede detectar varios genes a la vez. Por ejemplo, los WBE y WBF identifican los serogrupos 01 y 0139. Los CTXA y los TCPA confirman las toxinas y el pilus. Y los TOTS-R distinguen los biotipos clásico y el TOR. Y esto permite hacer una identificación rápida y completa del microorganismo. Ya casi para terminar, tenemos el tratamiento. Este va a consistir de 2 partes, la rehidratación y de medicamentos adicionales. Lo más importante es la rehidratación, ya que pues, el cólera sí es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden tratarse con éxito simplemente mediante la administración inmediata de SRO, que son soluciones de rehidratación oral. Los pacientes gravemente deshidratados corren el riesgo de morir por deshidratación y necesitan pues, líquidos intravenosos rápidos. También reciben solución de rehidratación oral y antibióticos.
Además, los pacientes con afecciones subyacentes o con movilidades pueden requerir atención adicional en centros de tratamientos específicos. La tasa de letalidad en los centros de tratamiento debe mantenerse por debajo del 1%. Y el acceso comunitario a la CCRO es esencial durante este brote de cólera, además de que no se recomienda la administración masiva de antibióticos para prevenir el cólera, ya que pues no tienen un efecto comprobado en la propagación del cólera y además puede contribuir a la resistencia de los antimicrobianos. Aquí pues podemos ver que el SRO se bebe en polvo, lo mezclas con agüita y el agua tiene que ser segura o hervida. Los líquidos intravenosos, pues es en caso de la deshidratación severa y van a ser por vía intravenosa para la rehidratación más rápida. Y pues como estas se pueden pues, beber otros líquidos, siempre tiene que ser agua segura, caldo u otros líquidos, evitando obviamente pues bebidas que tengan alto contenido de azúcar como jugo, refrescos o bebidas deportivas. Como adicional, se puede tratar con antibióticos como la doxicilina, eritromicina, acitromicina o ciprofloxacina, que pues se van a recomendar en los casos graves para ayudar a erradicar la bacteria y acortar esta enfermedad. Y se tiene que elegir este antibiótico basándose en la resistencia a los antibióticos de la comunidad. Además, se tiene la suplementación del zinc, que pues se recomienda iniciar este tratamiento en niños de 6 meses a 5 años para reducir la gravedad y la duración de esta enfermedad. Siguiente. Aquí pues les pusimos los medicamentos que se usan, que pues es la etromicina, vibromicina, acitromicina y la ciprofloxacina. Siguiente. La prevención del cólera se basa principalmente en la mejora del acceso del agua potable, el saneamiento y la higiene. También es fundamental fortalecer la vigilancia epidemiológica, realizar campañas de vacunación oral en zonas de riesgo. Y si una persona viaja a un área donde hay cólera, debe seguir medidas simples como usar agua segura, embotellada o hervida, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, consumir solo alimentos bien cocidos o frutas peladas por uno mismo, y con estas medidas se puede prevenir la mayoría de los casos y evitar la propagación de la enfermedad. Y pues esto sería todo. Aquí están las referencias y con esto terminamos. Muy bien, chicas. También muy completa su presentación. Este es un buen ejemplo de que nos hablaron acerca del vibrio cólera, cómo las medidas sanitarias, es decir, la salud pública, puede controlar un brote llevado a cabo por una bacteria y que realmente nada más con tener la cultura de la higiene, del lavado de manos, del uso de agua hervida, de los espacios que estén limpios, puede llevarnos a controlar un brote tan grave como puede ser el causado por vibrio cólera, ¿no? Y lo sencillo que también es, primero, pues identificarlo. Esta es una de las enfermedades que tiene su, digamos, su signo muy característico, que ya nos dijeron que es esta diarrea tipo explosiva que se da como la diarrea en agua de arroz, que es abundante, que es constante y que pues al final es lo que nos va a provocar, que Juan Pablo ya a lo mejor ya le dio, que al final es lo que le va a provocar. Ah, tómale, tómale. Le va a provocar pues el choque hipovolémico, ¿no? Si es que llega a esta deshidratación grave, ¿no? Entonces, pues es una de las, digo, uno no creería, y en su momento sí llegó a causar muchas muertes, cuando la solución es tan obvia y podría ser incluso tan sencilla, pensándolo hoy en día en algunos lugares, en algunos otros no, donde hay más rezago y mayor pobreza. Pero pensándolo en sitios urbanos, pues en realidad no tendría ni siquiera por qué pasar una diarrea o
o evolucionar a una diarrea grave o hasta la muerte por vibrio cólera, ¿no? O sea, es fácil de identificar, es fácil de controlar, como bien decían, pues sí, o sea, simplemente con hidratación o incluso si rápidamente queremos eliminar al vibrio, pues utilizar antibióticos. Sin embargo, con la rehidratación y el control inmune que puede llegar a tenerse, que puede llegar a tener el mismo cuerpo, pues es suficiente. Por ahí nos hablaban de tomar el zinc, que nos ayuda al sistema inmune, a la maduración del sistema inmune, incluso a reconstituir un poquito también la mucosa del intestino, que también se va perdiendo al haber tanta invasión de la bacteria y también tanta diarrea. Entonces, pues bueno, es importante pues que la sepan, que la conozcan, que no nos vuelva a pasar como en aquellos años en donde hubo un brote acá en México, como en los 90s. O sea, uno pensaría que pues ya somos un país que no le debería de pasar eso, pero pues sí, hace mucho tiempo para ustedes, porque pues no estaban todavía, pero para los que ya estábamos en ese entonces, ya le voy a dar, pues bueno, sí, todavía era un riesgo aquí en México. Entonces, muy bien, muy buena información y también nos la suben ahí en el Classroom. Excelente. Entonces, Campylobacter. Ok, buenas tardes compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el Campylobacter jejuni. Y pues bueno, para comenzar, pues decir que es un microorganismo de gran importancia médica. Ahí le vamos a decir jejuni. ¿Jejuni? Ok, perfecto. Jejuni, va. Como les decía, es un microorganismo de gran importancia médica porque es una de las principales causas de gastroenteritis bacteriana en todo el mundo. El nombre proviene del griego campilo, que significa curvo, y bacter, que significa bastón, haciendo referencia a su forma característica en espiral. Siguiente, por favor. Ok, vamos a comenzar con su estructura y su metabolismo. El Campylobacter jejuni es una bacteria con una forma espiralada o en forma de S. Es muy delgada y mide aproximadamente de 0.2 a 0.8 micrómetros de ancho y entre 0.5 y 5 micrómetros de largo. A diferencia de otras bacterias intestinales como la E. coli, el Campylobacter no tiene una forma recta sino helicoidal, lo que le permite desplazarse con facilidad a través del moco intestinal. Es una bacteria gram negativa, no forma esporas y es altamente móvil gracias a la presencia de un flagelo polar, que le da un movimiento tipo sacacorchos. Ese movimiento va a ser esencial para que logre invadir la mucosa del intestino. Metabólicamente es un microorganismo microaerofilo, lo que significa que requiere bajas concentraciones de oxígeno, alrededor de un 5 y 10%, y un poco de dióxido de carbono para crecer. Además, tiene un crecimiento óptimo a 42 grados Celsius, que coincide con la temperatura corporal de las aves, que es su principal reservorio. Y a diferencia de otras bacterias intestinales, el Campylobacter jejuni no fermenta ni oxida carbohidratos, sino que obtiene energía a partir de aminoácidos y compuestos del ciclo de Krebs. Esto la hace muy adaptable a ambientes con poco contenido de azúcares, como el intestino de los animales. En las pruebas bioquímicas resulta oxidasa positiva y catalasa positiva, características que ayudan a su identificación en el laboratorio. También es importante mencionar que su membrana externa contiene lipoligosacáridos en lugar de lipopolisacáridos, y estos componentes tienen un papel tanto en adherencia al epitelio intestinal como en el desarrollo de las reacciones autoinmunes, como el síndrome de Guillain-Barré, del que va a hablar mi compañero más adelante. Siguiente, por favor. Ok, desde el punto de vista taxonómico, el Campylobacter jejuni pertenece al dominio de bacteria, lo que indica que es un organismo procariota, sin un núcleo definido. Se ubica dentro del filo Proteobacteria, que es un grupo que incluye a la mayoría de las bacterias gram negativas de importancia médica. Forma parte de la clase Epsilon Proteobacteria, que está compuesta por bacterias adaptadas a ambientes con bajo nivel de oxígeno, como el tracto gastrointestinal. Dentro de esta clase pertenece al orden Campylobacterales y a la familia Campylobacteraceae, que incluye a los géneros Campylobacter y Helicobacter. El género Campylobacter reúne actualmente más de 20 especies reconocidas, y aunque el Campylobacter jejuni es la más importante en los humanos.
Y el término yeyuni hace referencia al intestino yeyuno, que es la parte del intestino donde esta bacteria suele colonizar y causar daño. Y pues bueno, en resumen está pues la tablita que puse en la diapositiva. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablando sobre la parte del cultivo, mencionarles que pues obviamente este cultivo se utiliza el agar modificado con carbón vegetal, cefoperazona y deoxycicolato. También el agar sangre, específicamente el de Preston, Skuro, Bustler, Campisefex. Y pues bueno, los patrones que van a ser, vamos a obtener colonias pequeñas de 1 a 2 micrómetros, redondas, translúcidas y tienen una coloración ligeramente grisácea y un borde irregular. Y pues bueno, va de 24 a 48 horas de incubación y va a ser en beta hemólisis en algunos casos. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora en la parte de la epidemiología, el Campylobacter jejuni es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de animales al ser humano. Como lo comentaba anteriormente, su reservorio natural son las aves de corral, especialmente los pollos, aunque también pueden encontrarse en bovinos, cerdos, ovejas y otros animales domésticos. La transmisión ocurre por la vía fecal-oral y la causa más frecuente de infección es el consumo de alimentos contaminados, sobre todo carne de ave mal cocida o leche sin pasteurizar. También puede transmitirse por el contacto con agua contaminada o por una mala higiene durante la manipulación de los alimentos. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cada año se registran más de 550 millones de casos de infección por Campylobacter y alrededor de 220 millones ocurren en niños menores de 5 años, lo que demuestra la magnitud del problema en la salud pública. Y las infecciones suelen aumentar durante los meses cálidos, entre abril y septiembre, ya que las altas temperaturas favorecen el crecimiento de esta bacteria y su supervivencia en el ambiente. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, y esta imagen o diagrama podemos observar el ciclo de transmisión del Campylobacter jejuni. En la parte superior izquierda podemos ver aves silvestres que actúan como el reservorio natural y estas pueden contaminar el agua dulce con sus heces. A su vez, esa agua contaminada puede entrar en contacto con los animales de granja, como vacas, cerdos y ovejas, o con los cultivos agrícolas. Y especialmente los pollos son los principales portadores y diseminadores de la bacteria. Si el pollo no se cocina correctamente, puede quedar contaminado y convertirse en una fuente de infección para las personas. También puede haber contagio cuando hay mala manipulación de los alimentos, es decir, cuando se usa la misma tabla o cuchillo para cortar carne cruda y luego verduras u otros alimentos sin lavar. Otra fuente de infección son los productos lácteos no pasteurizados, como la leche o el queso, que pueden contener la bacteria. Incluso los animales domésticos, como los perros o gatos, pueden ser portadores y transmitir la infección por contacto directo. Una vez que la persona se infecta, también puede contagiar a otras personas si no hay buena higiene, perpetuando el ciclo. Siguiente, por favor. Ok, y ahora vamos a hablar sobre la patogénesis. La enfermedad causada por esta bacteria se conoce como la campylobacteriosis y va a empezar cuando una persona ingiere la bacteria a través de los alimentos o agua contaminada. Una vez dentro del organismo, el Campylobacter resiste los ácidos gástricos y las sales biliares, lo que le permite llegar al intestino delgado, donde va a empezar a multiplicarse. En el yeyuno, la bacteria se va a adherir al epitelio intestinal y después va a invadir las células de la mucosa. Esto va a provocar que la mucosa se vuelva ulcerada, edematosa y hemorrágica, generando una reacción inflamatoria intensa. En la lámina propia se pueden observar infiltrados de neutrófilos y eosinófilos, e incluso abscesos en las criptas intestinales. Este daño produce una diarrea secretora e inflamatoria, que suele ser acuosa o con sangre, y se acompaña de fiebre, dolor abdominal y malestar general. Además, el Campylobacter jejuni libera una toxina llamada toxina distentora citoletal, o el CDT, por sus siglas en inglés, que provoca daño directo a las células intestinales. Y pues esta toxina va a alterar el ciclo celular, haciendo que las células se hinchen y finalmente mueren, lo que empeora el daño epitelial y va a prolongar la diarrea. Y pues en el esquema de abajo podemos ver cómo atraviesa la capa del moco, se va a adherir al epitelio intestinal, va a invadir las células y va a provocar la inflamación y el daño tisular que se traduce en los síntomas clínicos.
Siguiente, por favor. Y ahora, en la parte del diagnóstico, va a ser la muestra de elección. Son las heces diarreicas, ya que de ahí se va a encontrar la mayor concentración del microorganismo. En algunos casos, especialmente en personas inmunocomprometidas o en ancianos, también puede aislarse en hemocultivos, ya que la infección puede diseminar al torrente sanguíneo. Cuando se realiza un frotis directo de las heces con tinción de Gram, se observan los bacilos curvados en forma de ala de gaviota o espiral, que son muy característicos de esta bacteria. Además, bajo la microscopía del campo oscuro se puede apreciar la movilidad rápida y helicoidal, lo que refuerza la sospecha diagnóstica. Sin embargo, la prueba definitiva es el cultivo, que se realiza en medios selectivos, como lo mencionaba anteriormente, el agar con carbón vegetal, la cefoperazona y el deoxoxicolato, o en agar sangre, incubado bajo condiciones microaerofilias a 42 grados Celsius, que es la temperatura ideal para el Campylobacter jejuni. Y si se sospecha otra especie del género Campylobacter, el cultivo se va a realizar en un medio sin cefalosporina y se incuba a 36 o 37 grados Celsius, porque no todas las especies crecen bien a 42 grados Celsius. Y también se pueden utilizar pruebas complementarias como la PCR, que detecta directamente el ADN bacteriano y permite un diagnóstico más rápido, específico, o métodos serológicos e identificación bioquímica automatizada para confirmar la especie en el laboratorio. Y aunque en la mayoría de los casos la infección se resuelve de manera espontánea, el Campylobacter jejuni puede causar complicaciones graves. Y uno de esas es el síndrome que va a hablar mi compañero. Bien, ahora me toca hablar a mí del síndrome de Guillain-Barré. La verdad es un tema bastante interesante, pero a su vez complejo. El síndrome de Guillain-Barré fue descrito de forma clásica por ahí de 1916 por tres personajes, George Guillain, Jean Alexandre Barré y André Stroll, durante la Primera Guerra Mundial, quienes pues describieron a dos soldados con debilidad progresiva, arreflexia y hallazgos electrofisiológicos que los diferenciaban de otras parálisis agudas que existían en la época. Una de esas de esas parálisis que existe o que existían, que en su momento se hablaba mucho, era el síndrome de Landry. Con respecto al síndrome de Landry es muy interesante porque en 1859 el médico francés Jean Baptiste Octavio Landry describió por primera vez una enfermedad caracterizada por la debilidad muscular ascendente y progresiva que en pocos días llevaba a la parálisis respiratoria y a la muerte. A este cuadro él lo llama como parálisis ascendente aguda o parálisis de Landry, que en ese entonces pues no conocían la causa ni se entendía pues cuál era la fisiopatología, o sea, no se sabía nada del sistema inmune, ni de la mielina, nada de lo que hoy conocemos. Más de medio siglo después llegan estos tres sujetos, que es Guillain, Barré y Stroll, quienes pues eran médicos y estudiaron a estos soldados durante la Primera Guerra Mundial, que después de haberse comido un croissant que con sabe qué fregados, pues enfermaban, ¿no? Tenían una gastroenteritis y sufrían parálisis flácida aguda muy parecida a la que Landry había descrito, pero menos mortal y generalmente era reversible. Entonces, por ahí ellos descubrieron dos hallazgos claves que diferenciaba este síndrome de la parálisis de Landry, y fue la disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo, es decir, proteínas elevadas sin aumento de células, ahorita se los voy a explicar más adelante, y la ausencia del daño medular, es decir, que el problema estaba en los nervios periféricos y no en la médula. Por eso, pues su descripción se consolidó como el síndrome de Guillain-Barré. Por ahí hicieron de lado a Stroll, ¿no? Una forma que fue inmunomediada de polirradiculoneuropatía aguda. Hoy en día, pues sabemos que la parálisis de Landry se considera el antecedente histórico de la forma más severa del espectro del síndrome de Guillain-Barré. En otras palabras, la parálisis de Landry es el antecesor histórico del síndrome de Guillain-Barré. Hoy consideramos que Landry lo que encontró, lo que describió fue la misma enfermedad, que ahora la conocemos como una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, pero en su forma más grave.
y sin los tratamientos actuales. Por lo tanto, pues aquí decimos que, o se menciona que todo Landry es un Guillain-Barré clásico en su forma más severa, pero no todo Guillain-Barré es Landry, porque pues, hoy sabemos que existen subtipos más leves y con diferentes mecanismos, ¿no? Desde entonces, pues la entidad ha recibido el nombre de Guillain-Barré. A veces meten a Stroll y le llaman Guillain-Barré-Stroll para reconocer su aportación y pues su compensación ha evolucionado mucho, ¿no? Hoy sabemos que no es una sola enfermedad, sino un conjunto de síndromes inmunomediados o inmunomediado neuropático que comparte un patrón clínico que debilita de manera subaguda y que nos lleva, pues sí, un compromiso respiratorio, ¿sale? En la parte de la epidemiología, o bueno, hablando de la etiopatogenia, pues el síndrome de Guillain-Barré es relativamente poco frecuente, clínicamente relevante. La incidencia anual, o bueno, antes de hablar de la epidemiología, la etiopatogenia, pues la infección por la bacteria Campylobacter jejuni es uno de los factores de riesgo más comunes para el síndrome de Guillain-Barré, como ya mencionaba mi compañero, y justo que viene de la mano con la parte de esta etiopatogenia, pues es la epidemiología, que es, pues sí, relativamente poco frecuente, pero clínicamente es muy importante o relevante. La incidencia anual en la población general se sitúa en torno a 0.4 a 2 casos por cada 100,000 habitantes. Aumenta con la edad y tiene ligera preponderancia en pacientes varones. Globalmente se estima que 100,000 personas desarrollan síndrome de Guillain-Barré cada año y hay variaciones geográficas en la frecuencia de las variantes. Por ejemplo, las formas axonales, que son más frecuentes en ciertas regiones de Asia y de América del Sur. Desde el punto de vista práctico, aunque el riesgo poblacional es bajo, el síndrome de Guillain-Barré es la causa más común de parálisis flácida aguda no traumática en adultos y puede poner en riesgo la vida por una insuficiencia respiratoria y la disautonomía. En la mayoría de los casos hay un evento antecedente en las semanas previas, que es la infección respiratoria o infección gastrointestinal, como lo que pasa con el Campylobacter, es decir, tras una diarrea por este Campylobacter jejuni, el sistema inmune genera anticuerpos contra antígenos bacterianos que son estructuralmente similares a los componentes de la membrana neuronal, a los gangliosidios. Entonces, este mimetismo molecular lleva a que nuestros anticuerpos o que a los anticuerpos y la activación del complemento ataquen a los elementos del nervio periférico. Además del Campylobacter jejuni, se ha implicado también al citomegalovirus, al virus del Epstein-Barr, al micoplasma y en epidemias específicas como fue el virus del Zika, también se describieron casos relacionados temporalmente con vacunas o con enfermedades como fue COVID-19. Siempre, pues considerando que la asociación estadística no implica la causalidad directa en todos los casos. En resumen, pues, síndrome de Guillain-Barré es típicamente postinfectivo y de base inmunológica. Para entender esta enfermedad, pues conviene imaginar o recordar la parte de la anatomía, ¿no? La neurona motora, hay que entenderla o verla como si fuese un cable cuyo soma está en la médula espinal y cuyo axón, pues, recorre largos tramos hasta los músculos, ¿no? En las fibras mielinizadas, cada segmento de axón está envuelto con una vaina de mielina producida por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y entre segmentos quedan los nódulos de Ranvier, que es como la parte de la conducción saltatoria, ¿no? Por eso los nódulos permiten que el impulso nervioso viaje rápido y de manera eficiente. Si la mielina es destruida, es decir, una desmielinización segmentaria, pues la velocidad de conducción disminuye, aparecen bloqueos o dispersión temporal y pues la señal no llega con la fuerza suficiente al músculo. Es decir, vamos a tener debilidad y arreflexia. Si el daño afecta al axón, pues la recuperación va a ser más lenta porque el axón debe de regenerarse y la recuperación funcional puede aquí ser incompleta, ¿sale? Entonces, este símil que le damos al cable y al aislante, pues nos ayuda a recordar
¿Por qué la lesión del aislante, o sea, de la mielina, y la lesión del conductor, del axón, va a tener implicaciones clínicas y pronósticas diferentes? ¿Sale? Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad, pues ya decíamos, es, bueno, esto que salté es lo mismo que les mencionaba hace ratito. Y la fisiopatología, pues es una inmunidad humoral, hay que recordar, la inmunidad humoral, o sea, los anticuerpos antigangliosidios y la inmunidad celular, o sea, los linfocitos y macrófagos participan o van a participar según el subtipo de esta enfermedad, ¿no? Como les mencionaba, vamos a tener subtipos. Uno de ellos es la forma desmielinizante inflamatoria aguda, que está aquí adelantito. En esta predominan los macrófagos que infiltran raíces y nervios periféricos y fagocitan segmentos de la mielina. Aquí tenemos activación del complemento, hay que recordar las clases, y la ruptura de la barrera hematoneuronal, que implica la elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. En otras de sus manifestaciones, como es la forma axonal, los anticuerpos, que son estas dos, AMA y AMSA, aquí los anticuerpos, aquí son anticuerpos anti-GM1 y anti-GD1A, fijan complejos en la región nodal y provocan una disfunción nodal seguida de una degeneración axonal. Hay otra enfermedad, o bueno, otra de las variantes, que es el síndrome de Millen-Fisher. Aquí lo que pasa es que la diana suele ser un gangliosidio que tiene anticuerpos GQ1B, y la presentación pues es predominante con ciertas manifestaciones, que es la ataxia y y problemas oftálmicos. Y aquí importante también entender polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es característica o se da más en zonas como Europa, América, y la clínica clásica es debilidad motora, simétrica, que progresa durante días o semanas. Vamos a tener pacientes con arreflexia y síntomas sensitivos variables, como por ejemplo el hormigueo y el dolor. Con respecto a esta, la patología es muy interesante, pues es desmielinización segmentaria. Los macrófagos, en íntima relación con la vaina de mielina, comen, y tenemos aquí cambios inflamatorios perivasculares en raíces y nervios. El tema del diagnóstico, pues es, vamos a tener hallazgos desmielinizantes, como es la disminución de la velocidad de conducción motora. Aquí vamos a tener prolongación de latencias distales, es decir, movimientos más lentos. Podemos llegar a tener bloqueos de conducción y alteraciones en unos estudios en donde aparecen las famosas ondas F, que estos cambios pues pueden tardar en aparecer y a veces requieren varios estudios para poder diagnosticar como tal el paciente con este subtipo. La otra neuropatía, o bueno, más bien la otra alteración o el subtipo, es el AMAN, que es la neuropatía aguda de neurona motora. Aquí el predominio de la afección motora es sin síntomas sensitivos, ¿sale? A diferencia de que le agregamos al daño a la neurona sensitiva. En este es solamente motor, y en este es sensitivo y motor el daño. Y el último, que es el de Millen-Fisher, pues es con una triada clásica, que es oftalmoplegia, que es decir, parálisis ocular, ataxia o debilidad, a la afectación propiosensitiva, y la reflexia, que es la debilidad general. Y en esta, el anticuerpo es el anti-GQ1B, que está fuertemente asociado a este síndrome de Millen-Fisher. Y aquí tenemos hallazgos sensoriales, alteraciones en estas ondas F, y patológicamente se observan cambios inmunomediados en nervios craneales y en sus raíces. Entonces, en el de Millen-Fisher, suelen tener buena recuperación, aunque puede llegar a no ser tan bueno a veces en el diagnóstico, en el tema del diagnóstico. En general, el síntoma cardinal
de estas, pues si se dan cuenta va a ser la debilidad flácida progresiva. Típicamente vamos a tener simétricas, o bueno, esta progresión de la debilidad va a ser simétrica y con distribución que suele comenzar en las piernas hacia la cabeza, ¿no? De manera ascendente, aunque no es obligatorio en todos los casos. Puede llegar a incluir brazos y también a los músculos vulvares. La pérdida de los reflejos profundos va a ser constante en la mayoría de estos casos, de estos subtipos, y a menudo hay paresias y dolor neuropático, especialmente en fases agudas. ¿Sale? El compromiso vulvar puede causar problemas para tragar, que es la disfagia, y pues esto nos aumenta el riesgo de aspiración y el compromiso respiratorio por la debilidad diafragmática y de los músculos accesorios para el proceso de la respiración. Entonces, esta es la complicación más temida de esta enfermedad y el motivo principal por el que los pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos, por esta disautonomía y por estos problemas en la respiración. También, bueno, con respecto a la disautonomía, pues generan arritmias y retención urinaria, entonces eso puede ser grave y potencialmente también letal. El diagnóstico de esta enfermedad, pues es tanto práctico y como las pruebas complementarias. El diagnóstico es clínico, apoyado por estudios que confirman el carácter neuropático y nos ayuda a clasificar el subtipo. Entonces, pues sí, sí o sí es el tema del líquido cefalorraquídeo. Como les mencionaba, uno de los subtipos tiene o la clásica disociación albúmino-citológica, es decir, proteínas elevadas con recuento celular normal, que aparece con frecuencia después de la primera semana y nos ayuda a reforzar el diagnóstico de uno de los subtipos ya de Guillain-Barré. Los estudios electrofisiológicos, en donde son importantes para distinguir el patrón desmielinizante del axón, que nos ayuda a buscar, obviamente, pues se mide esta velocidad de conducción y obviamente si aparecen estas alteraciones, como les decía, las ondas F, pues ya nos da como el subtipo, ¿no? La serología, pues nos ayuda a buscar los agentes desencadenantes, como si fue de origen por Campylobacter, o si fue un micoplasma, o si fue por Zika o por SARS-CoV, para apoyar el diagnóstico etiológico. Y la resonancia magnética de columna, pues también se utiliza para descartar si el origen fue algún tema medular u otras causas radiculares atípicas, ¿va? No es como tal para diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré, pero sí para el diagnóstico diferencial, que es este. El diagnóstico diferencial, pues ante la debilidad aguda hay que pensar siempre en otros tipos de enfermedades. Uno de ellos es la miastenia gravis, que da también alteraciones oculares, da fatiga, da debilidad. Una de ellas también es el botulismo, que también nos da problemas como la oftalmoplegia, la midriasis o la miosis, según el caso, y también nos da un compromiso autonómico prominente. Y la mielitis transversa o la compresión medular, pues también nos puede dar signos centrales como la debilidad, las paresias, parestesias, etc. Y eso pues con estos diagnósticos diferenciales. El tema del tratamiento aquí es variado. Tenemos diferentes, o hay que recordar que pues el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune aguda del sistema inmune que produce anticuerpos anormales que atacan a la mielina o incluso al axón, ya lo vimos. Entonces, pues los tratamientos se enfocan en detener el daño inmunológico. Aquí tenemos dos que son los más utilizados, que es la plasmaféresis, que es el intercambio plasmático. Aquí es un procedimiento en donde se extrae la sangre del paciente, se separa el plasma y se desecha este plasma, reemplazándolo por albúmina o por plasma donado. Entonces, el plasma, hay que acordarnos que es donde están los anticuerpos dañinos. Entonces, las complemento proteínas y las sustancias inflamatorias,
¿Y cómo nos va a ayudar aquí en el Guillain-Barré? Pues nos va a ayudar a eliminar estos anticuerpos patológicos, estos antigangliosidios, esto anti-GM1, etc., y reduce la activación del complemento. Esto evita pues, que siga existiendo este daño a la vaina de la mielina, reduce obviamente las citoquinas inflamatorias y disminuye la progresión de la parálisis, ¿sale? ¿Cuándo se utiliza esto? Esto es más eficaz si se inicia en los primeros 7 días del inicio de la debilidad muscular o debilidad motora. Se aplica típicamente 4 a 6 sesiones en 7 a 14 días y pues sí, eso con este tratamiento. El otro es la inmunoglobulina intravenosa. Esta es una solución concentrada de anticuerpos IgG obtenida de donantes sanos. Entonces, lo que hace es bloquear los anticuerpos anormales, los anticuerpos buenos compiten contra los malos, saturan los receptores Fc en los macrófagos y los macrófagos ya no pueden destruir la mielina. Entonces, esto inhibe la activación del complemento y reduce el daño axonal. Entonces, también sirve porque va a modular a los linfocitos T y a los linfocitos B, y esto pues regula la respuesta inmune y neutraliza las citoquinas inflamatorias. Lo otro, pues, es el tema de los corticosteroides, pero como tal, pues no se ha encontrado o no hay evidencias consistentes del beneficio con corticosteroides. Muy importante, la inmunoterapia, ¿sale? Y el tema del tratamiento de los cuidados de soporte, ¿no? Como ya les mencionaba, muchos de estos pacientes llegan a la unidad de cuidados intensivos y tienen que tener un tratamiento ventilatorio, un soporte avanzado, ¿sale? Entonces, muy importante eso para tratar. Y ya por último, pues comentarles que el género de Campylobacter jejuni forma parte de un grupo más amplio de bacterias del género Campylobacter que puede causar estas infecciones en humanos. Y como se dan cuenta, pues aquí está Campylobacter jejuni, aquí tenemos coli, fetus. Y si se dan cuenta, pues dependiendo del hospedador, como por ejemplo ya dijimos, jejuni, que les mencionaba a Dani, pues se da más en aves. Enfermedades principales, pues gastroenteritis aguda, y aquí hay un poquito de nota clínica con coli, pues en cerdos, aves y bovinos, igual genera gastroenteritis aguda, aquí igual, ¿no? Bovinos, perros, gatos, y aquí están las referencias bibliográficas, y pues sería todo. Muy bien, chicos. Estuvo excelente su presentación. ¡Ah! No me había visto. Muchas gracias, ¿no? A ustedes. Que empiecen con esa última diapo. Estuvo muy buena su presentación. Les agradecemos todos. Gracias. La investigación tan profunda que realizaron, que nos dieron una visión más allá de lo que provoca la bacteria que les tocó investigar. Esta parte, que se metieron mucho en la parte clínica, que es también realmente algo que ustedes pues les interesa también. Digo, más adelante van a llegar a la clase de infecto, en donde van a conocer nuevamente las bacterias y donde van a hablar mucho más de la parte clínica, pero pues ustedes ya nos dieron un panorama muy amplio, nos hablaron muy profundamente de Guillain-Barré, de Campylobacter, parálisis flácida y toda esta cuestión de carencia de HCs. Los felicito a los dos, Pablo, me gustó mucho y pues felicidades. Muy bien, chicos, ¿que se quieren aventar la otra? ¿Nos la aventamos o ahí le dejamos? ¿Creen que alcancen? Te digo que ya sí, ¿no? Ya se hambre, Judith. Ándale, pues, ¿quién fue Víctor, no? Víctor nos va a llevar comida en la próxima clase que nos veamos. Les llevo dulces. Muy bien. Bien. Ándale, pues, manguitos con chile. Ya está. Entonces, ahí le dejamos y continuamos en la siguiente clase. Yo les aviso qué día entramos a práctica para de las bacterias que estamos revisando, ver qué es lo que podemos hacer. Voy a tratar de conseguir las más que pueda y nos metemos otra vez al laboratorio. Entonces, cuídense, chicos, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Bonito día. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias, Buen día. Oscar.